gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy, estando en Corrientes, tengo el gusto de comunicarme a través de este medio, siguiendo nuestro programa con un argentino que trabaja, que estudia y que nos deja muy bien en cuanto a la política internacional y otros aspectos que son de enorme trascendencia para nuestro querido país, golpeado en muchos casos, pero con hombres como el doctor Jorge Castro, a quien me refiero, creo que con trabajo, con estudio, con análisis, con preparación, vamos a tener que ir superando estos difíciles momentos porque atraviesa no solamente nuestra querida Argentina, sino también el mundo. Jorge, querido, te agradezco mucho tu presencia en Corrientes de Pensamiento. Es un gusto. Vos en Buenos Aires, yo en Corrientes. Es un gran gusto participar de tu programa, tu prestigioso programa, Pocho. Te agradezco mucho, Jorge. Y quiero señalar varios artículos que he visto últimamente en Clarín, por ejemplo, y en otros medios, donde vos te referís al tema China, Estados Unidos, etc. Y si vos me permitís, y estás de acuerdo, empezamos por Estados Unidos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira. Adelante, Jorge. Pocho, la situación norteamericana se puede definir en estos términos. Estados Unidos es la mayor economía del mundo. El Producto Bruto norteamericano asciende este año a 22.4 billones de dólares. Es el 25% del PBI global. No, notable, ¿no? Y en el primer trimestre de 2021, la economía norteamericana ha crecido 6.4% en el trimestre. Lo que esto significa, en otros términos, es que allí ha sucedido, en este periodo, los primeros 3 meses del año, un crecimiento fenomenal de la mayor economía del mundo. Claro. El segundo elemento que conviene tomar en cuenta, Pocho, es que 75% del crecimiento del producto norteamericano responde al consumo individual. Lo que el pueblo norteamericano consume es lo que decide en definitiva el aumento del Producto Bruto Interno de la mayor economía del mundo. Y en este sentido lo que hay que advertir es que todo indica que la pandemia del coronavirus que golpeó a los Estados Unidos, especialmente en el segundo trimestre del año pasado, y que hundió la economía norteamericana, 34.6% del producto en un trimestre, que es la mayor caída de la historia norteamericana desde la Gran Depresión de la década del 30. Eso, ¿Vos no crees, perdón, sí. ¿Vos no crees que este tema de la pandemia, etcétera, fue un poco como una excesiva confianza en que se podían resolver los problemas sin dedicarle sin ponerle mucho énfasis en tratar de resolverlo? Mira, lo que quedó demostrado respecto a esta cuestión de la pandemia del coronavirus, Pocho, es que fue un fenómeno absolutamente externo al proceso de acumulación norteamericano. Esto significa que se pareció más a una especie de super tsunami que a una recesión profunda de carácter orgánico. No hubo tal cosa.
Esto significa que el impacto fue muy grande, profundamente disruptivo, pero al mismo tiempo superficial y provisorio, porque los indicadores de crecimiento económico, de innovación y de incremento de la productividad de los Estados Unidos están intactos. Pero a esto hay que sumarle un dato de especial importancia a tomar en cuenta desde la Argentina. Es que en los 3 trimestres en que duró la pandemia del coronavirus, los norteamericanos experimentaron un crecimiento del ahorro individual verdaderamente extraordinario. El ahorro individual en Estados Unidos en este periodo de la pandemia del coronavirus creció más del 30%. Esto significa que el miedo y la imposibilidad de gasto debido al cierre de la economía que provocó el coronavirus, imposibilitó gastar en los notables ingresos de la sociedad norteamericana. El resultado es que en el momento actual hay en Estados Unidos un auténtico boom de consumo, porque la capacidad de gasto norteamericana está incrementada notablemente a partir del crecimiento del ahorro que realizaron en el transcurso de los 3 trimestres que duró la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos y que ahora ha quedado hacia atrás. Que lo que vos afirmás, la verdad que te conmueve, porque vos hablabas del prácticamente un cuarto de el crecimiento de Estados Unidos, de lo que significa en el mundo. Exactamente. Todo lo que estamos hablando se refiere a un país cuyo Producto Bruto Interno es el 25% del Producto Bruto Global. A eso me refería. Por eso está arrastrando el crecimiento de la economía mundial lo que sucede en la economía norteamericana. Esto hay que sumarle lo que ocurre en la República Popular China, donde hay un crecimiento extraordinario de la demanda china, sobre todo en materia de agroalimentos. Y esto es lo que ha provocado un nivel récord del precio de la soja, del maíz y en general de los commodities agrícolas, lo que beneficia notablemente sobre todo a 2 grandes productores y exportadores de agroalimentos del momento actual. Uno es Brasil y el otro es la Argentina. Es decir, a nosotros en ese aspecto, vos ya lo señalaste de pasada, nos viene a favorecer notablemente. Notablemente, increíblemente. Absolutamente. Creo que tenemos que hacer todo lo posible para que seamos constantes en estas cuestiones. Exactamente. Totalmente beneficiosas para nuestra gente y para nuestro pueblo. Exactamente. Ahora, otro que vi, Jorge, el otro día, que coincide de manera con lo que vos escribiste estos días, escribí siempre, mejor dicho, no estos días, que tanto Estados Unidos como China están apurando a que los países europeos no se dejen estar, diremos. No, absolutamente. Inciden enormemente para que ellos tomen en cuenta que deben preservar su riqueza, su actividad, etc. Y el otro día, te comento brevemente esto, tuvimos un programa con un comprovinciano nuestro, que es el actual embajador en la India, que es el embajador Hugo Gobi, que hablaba de que, lógicamente, la pobreza, salvo un 10%, que ha crecido mucho, pero hablaba de que la India también tiene posibilidades, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, de actualización. Y me interesa mucho tu opinión al respecto, porque tuvimos un mano a mano con un querido amigo como es el embajador Hugo Gobi. Mira, la India es el segundo mercado
de las exportaciones agroalimentarias argentinas. El primero de los mercados hacia los que se dirigen los aceites de la Argentina. En términos de la producción agroalimentaria, en su conjunto, el primer mercado para las exportaciones agroalimentarias argentinas es China. En términos de las exportaciones de aceites, de los cuales la Argentina es el primer productor mundial, el principal mercado para los aceites argentinos en el mundo es la India. Y otra cosa, querido Jorge, vos me dijiste, me parece una vez, yo lo vi también, calculamos que para el 2030 China estaría superando el número de habitantes a la India. A China. No, al revés. Al revés, la India respecto a China. Efectivamente, la tasa de crecimiento poblacional de la India es superior a la de China. En el 2030 se puede plantear así la cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, el país más poblado del mundo de acá al 2030 va a ser la India y no la República Popular China. Ahí vamos a andar prácticamente con los 7.000 millones que es la población del mundo. Entre estos países va a estar prácticamente un 30% prácticamente de la población mundial. Exactamente, exactamente. De modo, y ahí, en estos mercados, es donde las exportaciones agroalimentarias argentinas tiene su corazón y su núcleo decisivo. Ahora, querido Jorge, yo digo que en ese aspecto, vos acordate cuando se hizo acá hace unos años el grupo de los 20, que vos señalaste muy bien en este mismo programa nuestro, que se quedaron un día más en Buenos Aires el presidente de China y el presidente de Estados Unidos por la trascendencia y la implicancia que significa que estos países, trabajando como lo están haciendo, tengan su incidencia en el resto de los países importantes del mundo, ¿no? Exactamente. La economía norteamericana, Estados Unidos y China son las dos superpotencias de la época. Entre las dos responden por casi el 50% del crecimiento de la economía mundial. Allí donde van Estados Unidos y China, allí va el mundo. Entonces, acá el dato que conviene tomar en cuenta es que la relación entre las dos superpotencias es una relación de competencia estratégica y al mismo tiempo de cooperación. Competencia y cooperación. Y el eje de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China se refiere a un solo punto de extraordinaria importancia. Está en el dominio de las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial, que son tres: la inteligencia artificial, la Internet de las cosas y la robotización. Allí está el eje del poder en el mundo en el siglo XXI. Hoy el poder en el mundo no es ni el poder militar, ni el poder financiero, mucho menos el poder territorial. Hoy el poder en el mundo es el dominio, control de las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial. Allí están disputando el poder en el mundo los Estados Unidos y la República Popular China, que son las dos superpotencias de la época. Y es lo que vos venís profundizando y planteando permanentemente, lo cual creo que hace necesario que tomemos en cuenta estos trabajos magníficos que vos hacés. Por eso me gusta siempre invitarte, porque con esto nos abocamos a analizar cuestiones de fondo y no estamos en la cosa tonta de que la culpa no es mía sino del otro, en que este es mi adversario y no mi enemigo. Estamos entrando en el kit de la cuestión, en lo fundamental, en la columna vertebral. Exactamente. Estamos
para que las cosas realmente funcionen en los países. Exactamente, es así, es así. Yo te tengo que felicitar sinceramente, Jorge, porque tus trabajos y tus planteos me llenan de satisfacción y a veces te insisto un poco más y te cargoseo para que estés más veces en mi programa. Por favor, para mí es un gusto y un honor. Yo te digo porque no son cuestiones baladíes, cuestiones simples, cuestiones que no tienen significación, cosas pequeñas, sino cosas de profunda trascendencia que tiene además resultado y produce en el resto del mundo. Exactamente, exactamente. Estamos hablando del núcleo de nuestra época. Exactamente. En estos minutos que nos quedan, querido Jorge, más o menos tenemos 6 minutos, o 7 también. Yo te dejo que vos te explayes con total tranquilidad para agregar a esto mucho que ya dijiste, a lo mucho que ya dijiste, me expresé mal, lo que tenemos que seguir haciendo y cómo tenemos que movernos nosotros. Cuando hablamos, bueno, lo que hizo cuando empezó Chile, la cuenca del Pacífico, y cuando hablamos de la globalización, cuando tenemos que ver que Europa tiene su preocupación por lo que pasa. Creo que en una elección, no es fondo, pero la señora Merkel, que a veces va a dejar la política, volvió a triunfar el otro día. Así es. Lo doy como dato, agregando a lo que estamos hablando. Pero yo te dejo con total tranquilidad que vos te expreses con total Mira, Pocho, yo diría que para la Argentina lo que hay que tomar en cuenta es la realidad del presente. No hay pasado ni futuro, lo que importa es el presente. En los últimos 3 meses, las exportaciones agroalimentarias argentinas han incorporado al país más de 13.500 millones de dólares. Las reservas del Banco Central en los últimos 3 meses han aumentado en 2.700 millones de dólares. Hoy las reservas genuinas del Banco Central, gracias a las exportaciones agroalimentarias, ascienden a 7.500 millones de dólares. En otros términos, el país está extraordinariamente favorecido y está aprovechando este momento mundial. Claro. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta es que lo que está enfrente, esto es este precio récord de los commodities agrícolas, de la soja y del maíz en primer lugar, no tienen un carácter provisorio, circunstancial, de corto plazo. No tienen un carácter provisorio, circunstancial y de corto plazo. Responden a un fenómeno de época. Es la aparición de un nuevo superciclo de los commodities en el mercado mundial. Estos fenómenos, que son los superciclos de los commodities, duran, el último y el primero en realidad de este siglo, duró desde 2001 a 2011, con una leve pausa en el 2009. En otros términos, duró más de 10 años. Lo que está en marcha en el momento actual es un nuevo superciclo de los commodities, de características similares al que comenzó en el 2001 y que concluyó en el 2011. Por lo tanto, para la Argentina lo que tiene enfrente es una demanda mundial creciente, gigantesca, de carácter estructural, de largo plazo. Este es el dato que es fundamental a tomar en cuenta para proyectar y prever las posibilidades que tiene el país enfrente en términos de crecimiento económico de largo plazo, en lo que se refiere fundamentalmente al ingreso de dólares genuinos provenientes de las exportaciones agroalimentarias. Yo digo, Jorge, con este panorama que vos estás planteando, hay veces que ocurren hechos que golpean, a veces en forma inmediata, a lo menos pudiente, hasta ser vulnerable, el tema de la pandemia, etcétera.
Pero indudablemente si vos te pones a analizar lo que vos decís y somos honestos, coherentes, tenemos un plan de acción a desarrollar, trabajamos concienzudamente, con seriedad y responsabilidad, creo que si acá buscamos a la gente que sabe, que estudia, a un equipo capaz de llevar adelante esta serie de cuestiones que vos mencionás, creo que nuestro país, en un tiempo razonable y serio, podríamos pasar a ocupar un lugar interesante, importante, en lo que esto concierne. Porque estamos como la autocracia, diremos, estamos pensando en la globalización, cómo vamos para acá, cómo vamos para allá, cómo con Brasil, cómo hizo Bolsonaro, qué pasa con el Mercosur, etc. Y esto que vos planteás creo que es superador de todas estas cuestiones que en definitiva son de enorme trascendencia. Y la prueba más concreta son los datos y los números que vos estás dando. Este es el mundo que nos toca vivir. Los argentinos tenemos que dar, al menos por un tiempo, suspender esta pasión que tenemos por pasar de un loco optimismo en un momento a un loco pesimismo por el otro. Lo que conviene ver es de frente las cosas como son, hacer un esfuerzo de lucidez. Esto que está ocurriendo en el mundo sucede en el momento actual. El ingreso de 13.000 millones de dólares proveniente de las exportaciones agroalimentarias en los últimos 3 meses al país no son un sueño en la noche de verano. Es una realidad concreta que ya ha ocurrido. Esto es lo que está en marcha en el mundo y esto es lo que le permite a la Argentina aspirar a una etapa de crecimiento económico que abra la posibilidad en materia de recursos para enfrentar los cambios estructurales que el país necesita hacer y la ayuda a la pobreza en gran escala. Y lo que vos decís, Jorge, creo que somos un poco ciclotímicos, a lo mejor empezamos una cosa y la otra, pero lo que sí creo es que tenemos que tomar conciencia de lo que realmente necesitamos llevar adelante y producir algunas reformas legales que no tenemos. Hablamos de la reforma impositiva, hablamos de la reforma laboral, hablamos de una serie de cuestiones que a lo mejor tenemos que ayornarnos en eso y ponernos a la altura de las necesidades del momento que estamos transitando, ¿no? Exacto. De la necesidad y de las posibilidades. Exactamente. Esta es la verdad. Jorge, te felicito, te agradezco. Por favor. Seguimos conversando porque uno aprende mucho hablando con un hombre de tu envergadura. Muchísimas gracias. Pollo. Hasta luego. Saludos, un gustazo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Hola, soy Marcos. Quizás me recuerden de las propagandas de Galicia. Bueno, ¿cómo no me van a recordar? Mira qué semblante, ¿eh? Bueno, quería recordarles algo que quizás no recuerdan, y es que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Y si lo hacen, tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año o 12.000 puntos quiero para canjear por lo que quieran. Como ahorros en supermercados, combustibles o viajes a cualquier parte del país. Listo, ya les recordé.
Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. La verdad es que creo que los argentinos, mejor dicho, todos aquellos que vivimos en nuestro querido país, también otros seres humanos que están en otros lugares del mundo, tendríamos la obligación con nosotros mismos de estudiar los temas, de analizarlos en profundidad, de conocer las cifras, de saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Pero además, tener la suficiente valentía de adoptar posturas que signifiquen modificar y terminar con el statu quo en algunos aspectos que a veces parece que fueran cuestiones que nos preocupan exageradamente o que sean cuestiones que nos permitan acomodarnos o buscar soluciones de fondo para ciertos sectores de nuestra sociedad. Por eso hablé de la reforma laboral, por eso hablé de la reforma impositiva, por eso hablé de una que no la mencioné antes, lo menciono ahora. Tenemos que hacer una reformulación política. Tenemos que terminar con la boleta sábana. Tenemos que hacer que la justicia electoral sea la que produzca los cambios necesarios para los procesos electorales. Creo que tenemos que tener, en definitiva, para terminar, porque se me fue el tiempo, tenemos que tener la suficiente solvencia moral e intelectual y además la valentía necesaria para adoptar posturas que beneficien a nuestros semejantes, que beneficien a todos los argentinos. Muchísimas gracias y le agradezco al doctor Jorge Castro. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.